A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Esta noche el programa Poder Ciudadano tiene el alto honor de recibir a un destacado ecuatoriano. Él es periodista, es presidente de la Asociación Ecuatoriana de Prensa Impresa, de la AEDEP. Es conductor de un prestigioso programa en la radio Cadena Democracia, un programa de entrevistas. Me refiero al doctor Francisco Rocha Romero, a quien recibo con la mayor satisfacción en este programa, y le consulto a Francisco cómo ve el desarrollo de lo que el Ecuador advirtió de una suerte de alianza al interior de la Asamblea Nacional, que estuvo a punto de nuevamente llevarle al Ecuador a un precipicio con una operación política que estaba liderada por el Partido Social Cristiano. Ahora se sabe también que participó directamente el presidente electo y el expresidente Correa Delgado. Buenas noches, Francisco, bienvenido. Muchísimas gracias, Patricio, un honor conversar con uno de los abogados que además hace opinión pública casi como militancia, y ahora en esto de preguntar, que es bueno porque del conocimiento, de la visión que tienen gente como usted, Patricio, es importante que el país se nutra. Su pregunta no es fácil, pero creo que es indispensable. La primera reflexión que se me vino a la cabeza es, al escuchar tanto al expresidente Correa como al exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano, comentar que el presidente electo ha estado en esa reunión, yo me puse a pensar, ¿cómo fue que llegó a esa reunión el señor Lasso? En principio tengo la impresión de que por cortesía con Nebot, que había hecho una alianza política. Ahí yo encuentro una gran dificultad y algo que es, yo diría, casi una falta de respeto. Obligar a alguien con quien ha hecho una alianza política para reunirse, precisamente con aquel al que combatió en las elecciones, a quien disputó el poder y le ha derrotado, incluso con ayuda de él mismo, aunque algunos dudan, pero nos estaban planteando, y en esa reunión parecería que se plantearon el viejo país, ese viejo país que reaccionó al enterarse de la posibilidad de un acuerdo político con el correísmo, reaccionó y le hizo saber al presidente electo que quemaría todo lo que esa bocanada de democracia con la que había llegado el 11 de abril. Bien, esta primera parte, Patricio, que es cómo logran que Guillermo Lasso tenga que, perdón la palabra, pero tragarse este trago amargo de reunirse con Correa, aunque en política uno diría sí, democráticamente se puede reunir. ¿Qué nomás le habrán planteado? Hemos visto al expresidente hablar con una naturalidad de una comisión de la verdad, como que si alguien estuviese dudando lo que han hecho 14 jueces para sentenciarlo. Esa es una parte muy dura, y creo que al Partido Social Cristiano se le fue la mano
y además de írsele la mano, hubo una falta de respeto político a su, digamos así, a su aliado. Yo coincido con la visión que usted anota, Francisco, a más de resaltar el hecho cierto de que el presidente electo ahora en la primera vuelta recibió alrededor de un 20% con el apoyo y con, yo diría, la escasa posibilidad que le brindó de agrandar ese apoyo el sector social cristiano. Pero ese 20% correspondió a esa realidad política. Luego, para segunda vuelta, Lasso recogió en definitiva la adhesión de una serie de sectores que estaban en línea de oponerse a una dictadura trabiliaria, prepotente y criminal. En definitiva, recibía la adhesión a un sistema democrático de libertades, recibía la adhesión que tenía que ver a una propuesta política diferente de esos 10 largos robados. Y en suma, la determinación del pueblo ecuatoriano en segunda vuelta no correspondía exclusivamente a una votación personal en favor de Guillermo Lasso, sino tenía que ver con un rechazo a un modelo que el país no quería que retorne. Entonces, considero que también es meritorio que el presidente Lasso haya sintonizado esta verdad para haber desmontado, sí, a última hora, ese acuerdo impresentable que lo único que aspiraba era la recuperación de impunidad. ¿Cuál es su criterio, Francisco? Yo le diría a Patricio que concuerdo esencialmente con todo lo que se dice, pero hay dos cosas que hay que estar muy claros. El presidente electo, Guillermo Lasso, llega en esta contienda electoral con 8 puntos menos de lo que tuvo ya en su segunda contienda electoral en la primera vuelta. Por lo tanto, baja del 28 al 20%. Pero con una cosa adicional, ahí sí con el acuerdo con el Partido Social Cristiano. Del análisis muchos sostienen que ese bajón en la primera vuelta fue precisamente por un acuerdo con el Partido Social Cristiano. O sea, pero que restó todo el mundo, ese acuerdo. Todo el mundo le presionaba por un acuerdo. Y yo recuerdo que el propio Guillermo Lasso decía, yo ya fui sin los socialcristianos y a pesar de los socialcristianos he disputado en segunda vuelta la presidencia de la República e incluso llega, digamos, empatar con el presidente Moreno. Entonces el señor Lasso tenía ya una carrera y algunos sostienen, y uno tiende a pensar de que sobre todo en Quito la alianza con el Partido Social Cristiano no le favorecía. Pero tampoco le favoreció en Guayaquil. En Guayaquil los votos del Partido Social Cristiano en la primera vuelta no estaban, y entonces teníamos un país que, como habían dicho las encuestas, el 68% no quería a Correa ni al correísmo y quería una opción distinta, y esa opción distinta se manifestó en 3 candidatos especialmente: Guillermo Lasso, el señor doctor Yacu Pérez y el señor ingeniero Javier Hergas. Esos 3 sumados, si hubiesen tenido un acuerdo, solo ellos ya habrían ganado las elecciones, ¿no es cierto? El Partido Social Cristiano ha sido beneficiario de este acuerdo porque es el que más, con su experiencia por supuesto, más legisladores ha tenido. Pero este acuerdo que resultaba para esos 65-68% impresentable, para el Partido Social Cristiano no había sino una proyección política de ese partido y un liderazgo que ahora uno entiende de mejor manera. No eran las marchas de 300, 400 mil personas, para dar una cifra que se han manejado, y el discurso duro, la posición firme de pensamiento, pero que no iba nada más, sino que mientras en las calles y el discurso era tan virulento, en la asamblea parecería que no tanto. Pero lo mismo ha pasado, Patricio, con los dirigentes de la izquierda democrática. Lo mismo ha pasado también con Pachacute,
porque ellos también han conversado. Sí. Es verdad que no se han puesto de acuerdo justo en la esencia, en no poner en duda la institucionalidad, ni comprarse la narrativa del correísmo de que aquí hay una persecución política o un lawfare. No hay de eso no se han comprado y han dejado claro. Ojalá estén a la altura las dos fuerzas políticas más, creo que ha ganado las elecciones, a la altura de lo que el país necesita, porque fíjese usted, si es que logramos construir una democracia de respeto, donde las libertades cuenten, tengo la impresión de que tanto el Partido Social Cristiano, que podríamos estar viendo que termina, más el correísmo no tienen un rol que jugar. Definitivamente. Es difícil. Yo creo, Francisco, que aquí los grandes perdedores son la impunidad. Sin duda, perdió Nebot, perdió el social cristianismo y perdió Correa. Ganó la decencia, ganó la posibilidad de construir sobre la base de la democracia, del respeto y de una visión acertada de que el país se encuentra sumido en su más grave crisis, de buscar, la construcción de un acuerdo mínimo que procure sacarle al Ecuador adelante. Ahora bien, yo creo que la operación política de última hora que juntó a Pachacútec, Izquierda Democrática, creo, y algunos independientes, hizo solamente referencia a aspectos electorales de organización de la Asamblea Nacional. Tengo la impresión, Francisco, de que están intocados asuntos que tienen que ver con la tan pronunciada gobernabilidad, esto es, la necesidad de abrir un camino sensato en función de apuntalar proyectos específicos para favorecer la estabilidad política del Ecuador como premisa fundamental de lograr el éxito del nuevo presidente. Si es que el nuevo presidente no tiene éxito, yo veo Colombia a las puertas de la esquina, muy cerca, con todo lo que implica el calentamiento de calles, la protesta social que, partiendo de algo naturalmente que tiene que ver con las necesidades de los pueblos, después de ese tipo de protestas son colonizadas, se meten otro tipo de agendas e intereses. Entonces, ¿cuál es la visión del periodista, del politólogo Francisco Rocha Romero en torno a la necesidad de estructurar un acuerdo básico que convoque a todos en función de sacarle al Ecuador adelante? Creo que el presidente sintonizó el viernes y tuvo que actuar personalmente y decidió, más que por los números, por lo que la población estaba sintiendo. Y eso significa optar por una condición democrática, optar por una nueva forma de hacer política, ¿no? Hay gente que le ha dicho, le traicionó a quién, a un partido, pero se puso al lado del país. Lo más grave habría sido dar las espaldas al pueblo ecuatoriano. Claro, porque imagínese que eso no le daba estabilidad, porque era un acuerdo que no reunía las condiciones de la mayoría de la visión del pueblo ecuatoriano, ¿no es cierto? Que está deseoso de salir de la corrupción, que no quiere autócratas, que quiere democracia. Y la democracia, Patricio, usted sabe, no es fácil. La democracia tiene que ver con el respeto a los otros. Por eso es que es difícil para la gente que no sabe respetar. ¿Cómo hacer una agenda común? Me temo que no tenemos una agenda de país, Patricio. Y entonces los grupos que se han unido, los independientes, creo, Izquierda Democrática y Pachacútec, tienen que resolver también en su interior una visión de país. ¿Qué país queremos? ¿Cómo conceptualizamos la democracia? ¿Cómo dejamos de lado la parte del cálculo individual e incluso grupal? Y esto es una tarea por hacerse. Tenemos que volver a conseguir que el Ecuador se organice, que hayan fuerzas, democráticas que estén en las centrales sindicales, que se reconstruya una dirigencia laboral con esta nueva visión de lo que significa ser trabajador,
porque no se olvide usted que ya los viejos sindicatos de las fábricas no son los que tienen peso. El trabajo se ha diversificado, tiene tantas aristas que hay que volver a repensar esa organización, pero los colegios de profesionales, que son nuevos trabajadores, la sociedad civil que se denomina, Patricio, los estudiantes, no es posible que la universidad esté ausente. Y cuando usted dice, yo veo que si no hay este gran acuerdo, veo de inmediato ya en la esquina lo que pasa en Colombia, yo le diría, Patricio, solo recordemos lo que nos pasó en octubre del 19. ¿Cómo no? Así es. Y logramos como país, yo diría con una gran, y hay que reconocer al presidente Moreno, ¿no? Con una gran paciencia y una gran visión de qué era lo que más le convenía al Ecuador. Pero no se olvide que en Colombia ya han retirado la propuesta económica y siguen calientes las calles. Eso nos tiene que invitar a pensar que a más de que hay otros elementos políticos, como el narcotráfico, la parte de los venezolanos interviniendo ahí y otras fuerzas, Venezuela, Cuba, y usted ve que han tenido que expulsar a algunos diplomáticos desde Colombia, porque están actuando, porque Colombia es quizá un enclave donde hay que volver a asentarse. 60 años no lo han podido democráticamente. El Ecuador tiene estas cosas y estas particularidades, Patricio, que usted como hombre de la política y jurista que es, las ha visto. Somos capaces de reaccionar en paz, pero cuando también no es posible el cambiar de rumbo, reaccionamos y reaccionamos mal. Lo de octubre, si bien tenía un ingrediente adicional, componente político desestabilizador, no hay que perderlo de vista. Por eso es que le decía en la pregunta anterior, Patricio, estarán a la altura Pachacuti, sobre todo Pachacuti, la CONAIE que es parte fundamental de Pachacuti, para entender no las reivindicaciones sectoriales, sino la visión de país que por fin deberíamos comenzar a construirlo. Esta es una pregunta ¿Estarán de a la fondo. altura de todos o solo de nosotros? Esta es una consulta de fondo la que hace usted, Francisco. Esto tiene que ver con la necesidad de repensarle al país, de alejarnos de los intereses particulares. Y esta es una tarea de todos, de gobernantes y de gobernados. Pero yo añado otro elemento para el análisis. Me parece que la demolición institucional en toda la línea, que en forma horizontal fue materia de la propuesta destructiva del Correato, alcanzó a los partidos políticos que dejaron de ser organizaciones preocupadas por los estudios de los problemas nacionales y sus soluciones, por estudios que naturalmente estaban ligados a una orientación ideológica, y devinieron este tipo de organizaciones partidistas más bien simplemente en membretes que participan en elecciones, y con una proliferación de organizaciones de corte electoral locales. Lo que se hizo es demoler todo lo que se logró, todo lo que se consiguió en base al avance de pocas estructuras políticas que sí tuvieron ideología, y lo menciono: Izquierda Democrática, Democracia Popular, entre otras, que le daban precisamente una condición diferente al accionar político. ¿Qué hacer, Francisco Rocha, para retomar un cauce democrático con organizaciones sólidas, con organizaciones políticas que tengan ideología, escuelas de formación para líderes? Claro, ahí perdieron el norte partidos con ideología, con propuestas, con visión, porque antes uno se formaba en los partidos políticos, debatía los temas nacionales, incluso a veces dentro de esos partidos teníamos confrontaciones de visiones de lo que queríamos hacer, a quienes hemos de querer representar. Creo yo que hay que volver a repensar la democracia, pero hay que darse el tiempo y el trabajo de hacerlo. La democracia es, como usted sabe, una cosa que se la construye todos los días, no es una dirección a la que uno llega
se estaciona, se baja y ya está. No, esto es un trabajo de todos los días. Y el pensamiento y la forma de resolver sus problemas tiene que ver con la militancia, con crear dirigentes, con buscar gente profesional que se integre a esta mesa de pensamiento y visualice un país que cuando tenga que gobernar tenga varios nombres, varias decenas para que sean ministros de Estado y no decenas de ministerios para dar trabajo a alguna gente, no, que tengamos decenas de profesionales dispuestos a ser ministros, que ha de ser un honor, y no decenas de ministerios para dar trabajo. No, eso no es posible. Tenemos que recuperar la ideología. Si bien, Patricio, los estrategas políticos dicen que eso ya no cuenta, es más o menos como cuando nos decían que la corrupción no cuenta para el debate político y para el quehacer político. Tanto cuenta que el país está harto de lo que ha pasado. Y votó en contra de la corrupción, indignado por la impunidad. Así es. Entonces, si bien puede ser un éxito electoral en un momento dado, Patricio, no necesariamente es la respuesta democrática que hay que tener. El liderazgo de opinión, de pensamiento, pasa no por complacer a la ciudadanía en lo que quiere escuchar, sino por ser capaces de construir una propuesta que nos lleve a ser ciudadanos, que nos lleve entonces a ejercer nuestros derechos, pero asimismo como ejercemos nuestros derechos, a ejercer nuestro compromiso con el Ecuador. Y nos han hecho tan alejados de lo que hay a los jóvenes, y sobre todo a ellos hay que decirles, no pueden estar alejados del país, no puede no importarles el Ecuador, tienen que intervenir. Las universidades, cuando dicen están politizando, yo suelo decir qué bueno que hagan eso, porque hay que volver a politizar a los jóvenes. ¿Qué nomás significa politizar a los jóvenes? Hay que ayudarles a encontrarse con la lectura, hay que ayudarles a encontrarse con la historia, hay que ayudarles a reflexionar y a que no se coman el cuento. ¿Por qué quieren dañar más la educación? Porque quieren gente que lo que busque sea subsidios y no disputarles el poder. Y la democracia y los partidos políticos son para crear gente que dispute el poder y conduzca una sociedad rumbo a mejores días, Patricio. Así es, Francisco. Estamos en una situación francamente crítica. De lo que resta de este año, el nuevo gobernante va a requerir de al menos 9.000 millones de dólares. Eso le tiene que conducir de manera indefectible a reorientar los acuerdos con los organismos multilaterales de crédito, y además de eso va a ser necesario contratar préstamos frescos para lograr cubrir con lo que significa los gastos corrientes de la caja fiscal. ¿Cómo hacer entonces realidad la propuesta de vacunación de 9 millones de ecuatorianos en apenas 100 días? ¿Cómo llevar adelante una operación económica, política y social que permita la rehabilitación del sector primario de la economía, en la que el presidente electo Lasso, a la que le ha ofrecido crédito barato de 1% y a 30 años plazo? ¿Cómo lograr recuperar empleo y trabajo en un país que tiene cerca de 7 de 10 ecuatorianos, el 70% que tiene o empleo inadecuado o está en el desempleo abierto? En definitiva, ¿cómo lograr con 4 o 5 puntos fundamentales, donde también debe estar como medular el rehabilitar a la seguridad social ecuatoriana, que está también en una suerte de quiebra? ¿Cómo lograr que estos y otros puntos consten en una agenda básica de desarrollo nacional, en la que todos los ecuatorianos vayamos a suscribirla y apoyar desde distintos sectores, a efecto de dar una verdadera gobernabilidad ya en la parte práctica al presidente, que iniciará acción el 24 de mayo, en pocos días? Patricio, esa es una tarea de la ciudadanía.
el viernes y sábado pasados hemos visto la fuerza que puede tener la opinión pública. Es verdad. Y no es lo que dice el expresidente Correa, que no toleraba a la prensa. No es que sea una agenda de medios, ni que sea una democracia de opinión, no. Ha sido la fuerza de la opinión pública, no el la poder ciudadano, el verdadero fuerza, poder ciudadano. El poder ciudadano, exactamente. Entonces, el presidente Lasso va a tener que echar mucho la mano de esto. Me temo, Patricio, que en esta asamblea que ya se instaló, no hay un proyecto de país, hay varias agendas y la ciudadanía tiene que obligar a que esas varias agendas confluyan en una de todos. Y eso tiene que ser desde la iniciativa de cada uno de los ciudadanos y de varios sectores organizados. Tenemos que ponernos a trabajar en proyectos de ley para llevarle a la Asamblea a que produzca esas reformas, esas nuevas leyes, esas nuevas visiones. Creo yo que de mutuo propio no va a haber, no estaban preparados. No quiero decir que he visto después del fin de semana con pena una nueva asamblea. Yo he seguido a la asamblea casi desde el retorno y hemos visto pasar gente como usted, muchos expresidentes, muchos legisladores de los que uno no puede, yo diría, renegar, más allá de que puede discrepar. Pero recordar a un Rodrigo Borja o Wilfrido Lucero, Patricio Gijón, Patricio Romero, Juan Tama, uno dice, tenían conciencia de que era un debate. Usted ve ahora que alguien dice, quiero pedir un receso porque ya tenemos hambre y estamos cansados. Habían juicios políticos con debates reales, donde estaban los dos Arosemena, Raúl Clemente Huerta, el propio León Febres Cordero, Jaime Nebot. Como le digo, Patricio, son gente con la que uno podría discrepar. Discrepa de hecho, pero sin lugar a dudas no tiene cabida aquello de que les faltó formación y visión de país. Así es, Francisco. Francisco. Ahora nos encontramos con un pequeño grupo, porque sí lo hay, un pequeño grupo que ojalá pueda conducir la opinión de la Asamblea, pero con otro que es consecuencia de estos últimos 14 años. Así es, ciertamente. De un populismo grotesco, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? Esa es una pregunta del millón, como se suele decir. Bueno, organizándonos, buscando todo lo que se ha hecho de legislación en estos 14 años para recomponer la República, porque eso es lo que hay que hacer. Sin duda. Hay que volver a construir, y eso a lo mejor pasa, Patricio, por decidirnos a, no sé si solo a reformar o a echar mano de un camino ya avanzado por la anterior asamblea, que al final ni desapareció, ni le quitó fuerza al Consejo de Participación Ciudadana, este bodrio que hasta ahora sigue flotando ahí y que puede servir como instrumento para dañar las cosas. Yo creo que es hora de enfrentar una democratización de la Constitución. ¿Cómo no, Francisco? Realmente es, resulta el tiempo cortísimo cuando uno tiene la oportunidad de charlar con un personaje del talento, de la preparación de Francisco Rocha Romero, a quien agradezco por la contribución en esta noche al programa Poder Ciudadano. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón.
Poder Ciudadano.